el regalo de vida eterna para todos. El regalo de vida eterna para todos. Lucas 2, 2 al 11. Quisiera pedir la disposición. Yo sé que ustedes pueden traer mucho sueño, mucho cansancio. Tal vez vienen espantados del frío. Mire que ahorita hay muchos futbolistas jugando fútbol allá en las canchas y no dicen nada, no se quejan del frío. Nosotros aquí estamos bien calientitos, así que estemos también dispuestos a poner toda nuestra atención a esta palabra que tal vez le pueda a usted beneficiar en grande manera, más de lo que usted se puede imaginar el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Lucas 2, 6, perdón, es Lucas 2, de 6 al 11. ¿Qué le puse yo aquí 2? Me equivoqué, hermanos. Es Lucas 2, del 6 al 11. Dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Decíamos, hermanos, que la celebración de la Navidad, la celebración es la celebración del nacimiento de Cristo Jesús. Es probablemente que para algunos de hoy está muy opacado esta celebración. Algunos decimos están muy desilusionados, otros están inconformes con los adornos. Por ejemplo, dicen: yo creo que eso es satánico, un árbol de Navidad. Otros dicen: no, yo creo que esto no debe de ser así. Simplemente puede haber muchas objeciones para eso. Otros están totalmente en desacuerdo con la Navidad, diciendo: ¿y cómo saben ustedes que nació el día 25? Y nació en diciembre. Entonces, hay muchos tal vez que estén totalmente en desacuerdo con la Navidad. Sin embargo, nosotros reconocemos que no estamos festejando la fecha, ni creemos que Jesús nació este o aquel día. Lo que sabemos es que Jesús nació. En cuanto a los adornos, es verdad que la palabra de Dios nos enseña que si alguno piensa que algo es malo, mejor ni lo haga. Desaparezcase de ahí, desaparezca todas las cosas que creen que le son satánicas o son malignas en su hogar. No lo haga, porque su espíritu está contrario a ello y se va a sentir mal. Sin embargo, quiero que en esta ocasión aprendamos a celebrar que Jesucristo nació. Y esta celebración siempre será una grande oportunidad, además de que lo hacemos todo el año. Pero también esta será una grande oportunidad para que usted hable con sus hijos acerca del nacimiento de Cristo Jesús, y para que usted ayude a los incrédulos también a reconocer que Jesús se hizo carne y que habitó entre nosotros, y que Él cargó todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, y también nos dio un hermoso regalo que es de vida eterna, porque dice la palabra de Dios que no es por obras para que ninguno se gloríe, mas es por gracia. Y gracia es un regalo. Eso es el significado de la palabra gracia. La palabra de Dios nos enseña que podemos compartirla en cada momento, en cada tiempo. Yo compartía con las personas en esta semana, haciéndoles una pregunta: ¿por qué debo dejarte vivir conmigo en la eternidad? Pero esa pregunta no es de cualquier persona. Le decía a estas personas: si usted muriera el día de hoy y estuviera delante de la presencia de Dios, y Dios le dijera: ¿por qué debería yo dejarte? ¿Por qué debería yo permitirte que tú entres a vivir por la eternidad conmigo? ¿Cuál sería la respuesta de usted? Entre muchas preguntas que pueda tener el hombre, hay una pregunta bien importante: ¿estás preparado para el viaje eterno? Un viaje donde ya no hay vuelta.
un viaje donde ya no hay oportunidades. El momento, dice la palabra de Dios, es hoy, no es mañana. ¿Por qué te dejaría Dios entrar al cielo? ¿Por qué te dejaría Dios entrar a vivir por la eternidad con Él y no separado de Él? Muchos de nosotros creemos saber la respuesta. Sin embargo, es importante que atendamos que muchas de estas cosas que mencionaré seguirán siendo prioridad en cada uno de nosotros. Y a veces también parte de que equivoquemos nuestra confianza en Dios plena, en Él. Algunos se podrían preguntar, ¿por qué son miembros de una iglesia? ¿O porque asisten a ella? Otros podrían decir que porque creen que Dios existe. Y aún te puedes alegrar de que tú le has pedido a Dios y te ha contestado muchas necesidades y Dios te ha ayudado en muchos problemas que tú has tenido y te sientes por lo tanto muy amado o amada de Dios. Podrás pensar que debe ser por todo lo bueno que tú haces. Podrás pensar tal vez que porque tú eres un líder o yo soy un líder de la iglesia. Y podría decirle yo a mi Dios, Señor, yo te serví mucho allá en la tierra. Aguanté, trabajé lo más que pude hacer en la tierra. Me esforcé por ayudar a las personas. Creo que alcanzo vida eterna. O porque estás cumpliendo algunos requisitos de la palabra de Dios. Ya te bautizaste, oras, lees la Biblia, haces buenas acciones con los demás, perdonas al que te ofende. Quiero compartir algo que Juan menciona en su palabra y es interesante para cada uno de nosotros y deberíamos ponerle atención. Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, y no olvide el tema. El tema es el regalo de vida eterna para todos. Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribe, ¿a quién? A los que creen. Amén. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en Jesús, en otras palabras. ¿Para qué les escribe? Para que sepáis. Amén. Por si lo ignoras, por si hay duda en tu vida, por si no sabes quién eres, quiero que tú sepas que si tú has creído en el nombre de Cristo Jesús, tú tienes vida eterna. Hay mucha diferencia y nosotros lo entendemos y sabemos hacer la diferencia cuando tú tienes y cuando tú no tienes. ¿Sí o no? Podemos hacer la diferencia bien clara, podemos definir muy bien la línea, por más delgada que sea, cómo te sientes y cómo es en ti el saber que tienes algo. Y cómo es qué sientes cuando tú no tienes nada. ¿Sí o no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo tenemos que comportarnos entonces si tenemos vida eterna? Como tales, amén. Como tales. No podemos vivir simplemente una vida como si no supiéramos que tenemos vida eterna.
Somos llamados a vivir conforme a esa vida eterna. Y dice la palabra de Dios, sepáis que tenéis vida eterna. El problema es que muchas personas no saben. Están en la iglesia, pero no saben que tienen vida eterna. Y por lo tanto se comportan como si nunca fueran a estar delante de la presencia de Dios. Y nunca fueran a ser puestos en juicio sus vidas. Nuestro problema con esta palabra de Juan es que a veces no sabemos interpretar la palabra creer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Que sepáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y el problema es que las personas a veces no sabemos definir, interpretar la palabra creer. Muchas veces nosotros mal interpretamos la palabra de creer en Jesús para salvación. Esta palabra viene del griego traducido de pisteus al español, se traduce como tener fe, tener esperanza o creer. Y aquí la tradujeron para nuestro español como creer. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que Juan estaba diciéndonos? La confusión de nosotros a la palabra creer es que muchas veces la fe, nosotros en nuestro concepto, en nuestra mente, la tomamos como si fuera un conocimiento intelectual. Es como creer, por ejemplo, en nuestros héroes de nuestra patria. Te preguntan por algún héroe de tu patria y tú dices, oh sí, yo creo en Sultano de Tal. Claro que sí, él fue el padre de la independencia. Oh sí, él firmó la carta de independencia. Oh sí, él trajo esto. Sí, peleó por nosotros para la libertad de nuestro pueblo. Podemos creer, pero solamente es un conocimiento intelectual en nosotros muchas veces que hay de Dios. Si Juan preguntara, el apóstol Juan tuviera su cuenta de Facebook y preguntara en su cuenta, el que crea en Dios y en el Señor Jesucristo, diga amén, póngale like. Hermanos, tuvieran millones de seguidores, montón de like. Amén, amén. Fuera el número 1 del apóstol Juan. Todos iban a querer ser seguidores del apóstol Juan. ¿Sabe una cosa? Muchos de esas personas que le pondrían like y amén, solamente tendrían una fe en Dios, pero una fe intelectual. Una fe de solamente un conocimiento de que, sí, claro que sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Mira, Él nació de la Virgen María. Sé que cuando iba a dar a luz se fueron a Belén, pero pues iba tan mal la situación que no encontró un lugar donde hospedarse. Y te contarían toda la historia de él, te contarían que hizo muchos milagros, pero tienen solamente un conocimiento intelectual, solamente es mental, solamente utilizan su mente y el conocimiento que pueden obtener de Dios, pero no usan una fe para respetar a Dios y lo que Juan quiere decir con creer. Solamente es saber algo de Él, pero nada más. Pueden hablar de muchas cosas y muchas tradiciones de su iglesia y lo que les pueden hacer en la iglesia y decir si yo creo en Dios porque nosotros hacemos esto, hacemos lo otro. El día cuando muere pues cargamos una cruz y recordamos cómo se murió. O sí, nosotros tenemos ahí el recordatorio de la muerte de Cristo Jesús a través de la Santa Cena. Otros sí, nosotros hacemos una gran fiesta cuando viene Navidad y ponemos ahí en el escenario tantas cosas. Claro que sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Y de esto hay mucho cristiano. Y claro que a la hora de que oyen a Juan que les dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, se quedan en las nubes diciendo, así nomás tengo vida eterna.
así como vivo, con esta creencia intelectual nada más. Claro que ellos no lo entienden como creencia intelectual. Ellos creen que realmente creen en Dios, pero en realidad no le creen a Dios. ¿Cuántas gentes no le piden a Dios, Señor, ayúdame, Padrecito, ahí, y se persignan o agarran una medallita ahí y la besan y para matar a alguien que no le falle? Después que hicieron un robo, después que cometieron un asesinato, vienen y besan una cruz y gracias porque tuvimos venganza cobrada, gracias porque todo salió bien. Esas personas dicen creer en Cristo, dicen creer en Dios. ¿Creen realmente en Dios? ¿Que no saben que el pecado que cometieron es un pecado que los está condenando? ¿Creen realmente en Dios? Eso es lo que se refiere intelectual. Solamente es un conocimiento nada más que dicen tener de Dios, pero realmente en su corazón no hay ningún respeto, no hay ninguna fe. Realmente no creen en Dios, porque si creyeran en Dios, desde el momento que tuvieron en su mente hacer algo semejante o algunas otras cosas, no lo harían, porque dirían: esto es contrario a la voluntad del Dios en quien yo creo. Y esto es en todo nuestro ámbito de vivir, hermanos, en todo nuestro ámbito de vivir. Ellos confunden la fe salvadora con una fe esporádica muchas veces. Hay otro tipo de personas, dicen creer en Dios, pero solamente creen cuando tienen problemas. Solamente se acuerdan de Dios cuando están en graves enfermedades, en graves complicaciones. Y entonces sí: Papacito Santo, Diosito de mi alma, mira, ahora sí, mi papá, ahora sí voy a la iglesia, ahora sí te prometo que ahora sí voy a hacer las cosas bien. Si tú me contestas esto, mi Padre, yo te prometo que voy a cambiar. Pero esa fe es solamente por ese momento, por el trance que están pasando, por la situación. Y ellos piensan que por esa situación ellos creen en Dios. ¿Y saben por qué? Porque resulta que Dios sí les contesta. Resulta que Dios sí les contesta, porque Dios nos ama tanto que aún sabiendo que hay hipocresía muchas veces en el corazón, que hay pecado en la vida de las personas, pero la situación es tan difícil, a Dios no le gusta vernos sufrir. Dios no nos mandó al mundo a sufrir. Dios nos mandó porque nosotros tenemos oportunidad de vivir una vida eterna. Pero como nosotros la rechazamos, y nos amó tanto, dice Dios, que mandó a su Hijo unigénito. Amén. Para que tengamos vida eterna. Amados hermanos, Dios contesta la plegaria. Dios contesta la necesidad que hay en esa persona. Dios la resuelve muchas veces. Y la persona dice: oh, yo creo en Dios, porque la otra vez yo le pedí a Dios que me contestara esto y Él me lo contestó. Él hizo este milagro en mi vida. Pero es una fe esporádica. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros tenemos una fe en Dios muy esporádica también. Y decimos: oh sí, es que pues ya no voy, ya no quiero saber nada con Dios, porque no encuentro gente honesta, pura iglesia hipócrita, pura iglesia falsa, puros problemas por todos lados. Y se empiezan a enojar con Dios, se empiezan a retirar de Dios. Y amados hermanos, puede haber mucha hipocresía por todos lados, pero ahí no está Dios. En ese problema, ese no es asunto de Dios. Ese es asunto de las personas y su relación mala que tienen entre ellos mismos y con Dios también. Mi relación con Dios no debe de ser truncada por nada. Mi relación no es esporádica. Mi relación con Dios no es intelectual. Mi relación con Dios es muy personal. Y es una relación en la cual nosotros podemos entender a Juan, en el cual él nos habla de que esa fe que nos salva, esa fe en Cristo Jesús, es que Él es nuestro único Salvador. Nosotros reconocemos que podemos confiar plenamente en Él. Nos contaban un ejemplo y nos decían acerca de un paracaídas.
Y usted puede pensar, ¿cómo puede usted confiarle a Jesucristo su vida? Y la fe en Jesús no es ahorita sí, al rato no. La fe en Jesús es una fe plena de que solamente por Él podemos vivir. Si usted se entrenara como paracaidista, subiera 3,000 kilómetros, bien hasta arriba, donde las cosas se ven así de chiquititas, y usted se lanzara de ese avión, usted iría plenamente confiando en el paracaídas. Porque si usted no va plenamente confiando en el paracaídas que se va a abrir, usted no se lanzaría. ¿O sí? Porque yo ni loco. Ni loco. Creo que ni con paracaídas me aventaría. Pero quien se avienta con el paracaídas va plenamente confiando que en el momento que tiene que jalarle a ese paracaídas, se va a abrir. Y allá viene en el aire. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nuestra confianza es plena en Él, que de Él depende nuestra vida, llegar al lugar que nosotros queremos llegar. El paracaidista se lanza, abre el paracaídas, ni más antes ni más después, lo abre en la etapa que debe de abrirlo, porque si se cree muy vivo y empieza a ver que las cosas se hacen demasiado grandes y él va ahí con el paracaídas puesto y no le jala, llega y se despedaza. Tampoco puede abrirlo hasta allá arriba, ¿verdad? Antes de que es en el momento. Dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. El hombre que se lanza no va a pensar en sus propias posibilidades y no va a decir, no, es que yo tengo las piernas bien fuertes, hice mucha bicicleta y corrí mucho y yo no necesito tanto de este paracaídas. Yo voy a abrirlo cuando yo quiera. O no lo voy a abrir y voy a caer parado como gato. No creo que vaya a caer tan parado como gato. Es más probable que quedes nada y con bolsitas lo anden a uno levantando después. Depende de la altura. Mucha gente dice, yo voy a aceptar a Cristo Jesús mañana, cuando ya me esté muriendo. Abra el paracaídas ya que va a llegar a la tierra, a ver qué le va a pasar al paracaidista. El día es hoy. Tiene su límite, tiene su lugar, ¿dónde? Altura a lo cual se va a abrir ese paracaídas. Y el paracaidista va a confiar plenamente que al jalar aquello, apretar ese botón, el paracaídas se va a abrir y va a llegar sano y salvo a la tierra. Cristo Jesús. Esto solamente es un ejemplo de Cristo Jesús. Usted y yo no podemos confiar, porque es que yo voy a la iglesia, no, es que yo leo mucho la Biblia. No, a mí no me hables de Cristo Jesús, déjame, te voy a enseñar mejor, siéntate, te voy a enseñar yo a ti. Y tener tanto conocimiento de Cristo Jesús, eso no le va a ayudar nada a las personas. Juan no se estaba refiriendo a eso, de que los que creen en Jesús, de esta manera, intelectual o esporádica, sino a los que creemos en Jesús plenamente, de que dependemos y nuestra vida eterna depende exclusivamente de Él. De que la vida para Dios, apartados, separados, depende única y exclusivamente de Él. Miren, hermanos, pongamos que esta es nuestra vida. Esa es su vida de usted. Y pongamos que este sea un libro de registro de toda mi vida. Este es el libro de registro de toda su vida. Todas sus cosas buenas, todas sus cosas malas.
Dice la palabra de Dios que Él conoce todas nuestras obras, buenas y malas. Y en su palabra dice que un día, cuando los muertos sean levantados y sean juzgados, serán abiertos los libros para leer las cosas que están escritas en ellos. Y serán juzgados según las cosas que están escritas. Pero pongamos que este es nuestro libro de todo lo que nosotros hemos hecho. Hay tantas cosas que hemos hecho que quizás quisiéramos borrar de nuestra vida, pero ¿sabe qué? Por ahí dicen que a lo hecho pecho. Lo que está hecho ya no hay vuelta de hoja, no se puede borrar. Y sabe una cosa, desafortunadamente no se puede borrar. Todo está escrito. Piense en las cosas malas que usted ha hecho en su vida, sus pensamientos malos, sus cosas malas que usted ha hecho, sus cosas buenas, todo está escrito en este libro del registro de nuestras obras. Absolutamente todo. ¿Qué hemos pensado mal? ¿Qué hemos pensado bien? Cuando pensamos cosas buenas, aquí están escritas. Todo está escrito. Ese es el problema, que nosotros no creemos eso. Es más, hay tantas cosas que ya hemos olvidado. Pero hermanos, el hecho de que ya lo olvidamos, cuando algo está escrito, no está olvidado. Hay tantas personas en mi país que han ido por una carta de, ¿cómo le llaman unas cartas esas de no antecedentes penales? Se les olvidó que en el año tal y tal hicieron algo malo y allá van con toda la desfachatez a sacar una carta de antecedentes no penales y resulta que de ahí van directo a la cárcel porque se les olvidó. Pero lo que está escrito no se olvidó ni se ha borrado, ahí está. Todo lo que nosotros como seres humanos hemos hecho, ahí está. Y Dios, desde los cielos, mirando todo lo que nosotros hacemos, ¿habrá oscuridad que nos esconda de algo que Dios no se dé cuenta? Dice la palabra de Dios, si te subieres a lo más alto, de allá te alcanzará mi mano. Si fueres a lo más profundo, a las pozas allá, cavernas aún de la mar, hasta allá te alcanzaré. Dios conoce todos nuestros pensamientos, no nada más nuestras obras. Pero aún más, hermanos, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y todo está viendo Dios. ¿Y qué mira Dios cuando te mira a ti y me mira a mí? Dice la palabra de Dios, todos hemos pecado. Y por pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguno bueno? Jesucristo en una ocasión le dijeron, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Y mire que era Jesús. Y a veces nosotros nos sentimos buenos. Y ni Jesucristo mismo quiso que las personas quisieran encontrar a alguien para llamarle bueno. Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solamente nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y el problema es ese, que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender, discernir la palabra creer. A los que Juan escriben, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Porque Dios está mirando todas estas cosas, aunque nosotros las olvidemos. Muchas gentes hoy en día corren a la iglesia porque ahí está Dios. ¿Y qué? Ahí está Dios. Solamente ahí vive Dios. Déjeme decir una cosa, vivía, estaba. Cuando estaba el templo, estaba en un lugar, ahí habitaba. Y las gentes podían decir, voy donde está Dios, aunque Dios estaba en todas partes. Pero hoy en día, mis amados hermanos, no es de esta manera como la gente lo piensa. Es verdad que Dios está en su iglesia, en su asamblea.
Pero las gentes creen que solamente cuando van a esa asamblea, ahí está Dios, y entonces sí, mi Dios me está viendo. Y cántale con gozo, y sírvele con gozo, y pórtate bien. Y cuando salimos, ¿qué creen? Que Dios ya nos escondimos nosotros de Dios. Amados hermanos, estamos en la calle, estamos en nuestra casa, y mire, hermanos, Dios me sigue viendo. Dios sigue conociéndome. Yo me quedaré ocultar en la oscuridad, me quedaré ocultar entre cuatro paredes. Dios continúa mirándome. ¿Podemos entender esto? Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos está mirando. Pero hay algo importante que debemos entender, porque dice Juan que tenemos vida eterna. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios envió a su Hijo en carne para llevar el precio de nuestros pecados. En otras palabras, Dios se hizo igual que nosotros. Humano como tú y como yo. Sufrió como tú y como yo. Hambre, sed. Tuvo las tentaciones. Fue tentado por Satanás. Pero en nada fue encontrado en pecado, a diferencia de nosotros. Dice Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Comprendemos esto? ¿Tiene sentido para usted esto, hermanos? Cristo Jesús vino a pagar por el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que Él murió en la cruz del Calvario siendo inocente. Tuvo que pagar por esos malos pensamientos tuyos, por esas malas obras mías, por ese pecado tuyo, por ese pecado mío. Él pagó todas esas cosas, dice, y Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios que Él fue sepultado y juntamente con Él todos nuestros pecados. Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo te mira Dios después del sacrificio? ¿Qué ve Dios después del sacrificio? Ahora, ¿dónde están esas malas obras? ¿Dónde está ese pecado? ¿Tiene sentido esto? Él cargó el pecado de todos nosotros y por su llaga nosotros fuimos curados. Por eso es que Juan dice: a los que creéis, os escribo a vosotros que creéis, que creen esto, que no dependen de ustedes. ¿Saben ustedes que los hombres que ustedes más prominentes que ustedes puedan ver que se consagren a Dios siempre han tenido grandes luchas cuando escriben sus biografías o escriben algún libro? Hablan de los graves problemas que ellos tienen para mantener su mente, su vida limpia y consagrada a Dios. No se canse usted. No se canse usted, porque somos los que más ataques tenemos del enemigo. Su mente siempre estará abierta a recibir los ataques de Satanás. El problema es cuando nosotros los dejamos anidar en nosotros. Por ahí decía alguien: nuestra mente es como un aeropuerto. Te llegan todos los tipos de aviones de todas las partes del mundo, pero el aeropuerto tiene todo el derecho de decir aterrizas o no aterrizas. Nosotros tenemos todo el derecho de decir esto de mi mente no entra, esto simplemente lo rechazo, esto no va a aterrizar en mi vida, esto no, mucho menos lo voy a dejar que aborde mi corazón, porque es cuando empezamos a tener problemas más graves. Pero mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que comprender esto: Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, si yo ya no tengo que pagar por todos los pecados que yo cometí, ¿no me toca a mí ahora esforzarme en vivir una vida limpia? ¿O qué?
vamos a decir, Cristo Jesús murió por nuestros pecados y vamos a vivir nuestra vida, es lo que decía el apóstol Pablo, y vamos a vivir nuestra vida sin ley. No, dice, no, nosotros tenemos ley. Es verdad, Cristo murió por nuestros pecados, Él cargó el precio y yo debo saber que tengo vida eterna. Por lo tanto, debo de vivir como persona que tengo vida eterna, que voy a vivir con Dios por la eternidad. Mucha gente no reconoce eso y ¿sabe cómo vive? Como si nada pasara. No se preocupan, al contrario, siguen echándole más pecado y viviendo con más pecado, diciendo como quiera, pues soy humano. Es verdad, somos humanos, pero acuérdese, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No son esas las palabras de nosotros los que creemos en el nombre del Hijo de Dios? Porque si no creemos en el nombre del Hijo de Dios, conforme a todas estas palabras, nosotros simplemente hacemos nuestra vida como cualquiera del mundo. Aquí somos una cosa, acá somos otra. Pero no se olvide, Juan nos recuerda, les he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenemos vida eterna. Por eso es que nosotros podemos estar seguros de que recibiendo a Cristo Jesús, creyéndole con todo nuestro corazón en lo que Él es, podemos comprender que tenemos vida eterna. Y no vamos a estar pensando, híjole, ¿y si llego al cielo y Dios no me permite entrar? Si voy a sus moradas eternas, me levanto un día, ¿me dejará entrar? Hermanos, compórtate como tal. Compórtate como lo que eres solamente y deja que Dios haga el resto en cada vida de cada uno de nosotros. Porque luchas todo el tiempo la tendrás. Déjame decirte que hasta el día que te vayas a morir todavía estarás luchando. ¿Entendemos esto, hermanos? Todo el tiempo estaremos luchando. Lástima por los que se cansan de pelear, pero esta es una batalla de todos los días y mucha gente se cansa de seguir luchando. Se cansa de seguir esforzándose, pero tú y yo somos llamados a permanecer firmes. Amén. Firmes en lo que hemos creído. Y lo que creemos, dice la palabra de Dios, esto os predicamos. Que Cristo Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día estará recibiendo a cada uno de sus hijos. Un día nos estará llamando a su presencia y podremos escuchar: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pero esto es para los que creemos en Cristo Jesús realmente. ¿Tiene sentido para usted esto? Cristo Jesús conoce nuestra vida. Y yo quiero animarle a usted que si tiene necesidad de afirmarse hoy en día, hoy lo haga. No espere mañana. No esté confiando en su buena tino, su buen acierto mental. No lo tendrá jamás. Nos quedamos muy cortos. Es como el paracaidista que hace mucho ejercicio y no piense que por más fuerza que tenga y por más habilidad que tenga, será capaz de aguantar tremenda caída. No piense que por más cosas preciosas que usted haga y lo mejor que usted se porte y lo mejor que usted haga, logrará tener acceso a la vida eterna. Es demasiado, hermanos, como para que crea que lo podemos obtener. Dice la palabra de Dios que no por obras, en Efesios dice, no es por obras, para que ninguno se gloríe. Es por gracia. Es por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Dice, y esto no es don, no es de vosotros, dice, es don de Dios. Esto no es de vosotros, es don de Dios. En otras palabras, no nos alcanza lo más que usted quiera hacer para obtener la vida eterna. Tiene usted que confiar plenamente en Cristo Jesús, que Él le va a sostener. Por más miedo que lleve, debe empezar a dejar de tener el miedo y empezar a confiar más en Dios.
Por más miedo que lleve el paracaidista, debe dejar de tener miedo y empezar a confiar más en que al jalarle ese paracaídas se va a abrir y va a tener esa tranquilidad de llegar donde usted quiere llegar. Nuestro camino es estar con Dios, vivir con Dios por toda una eternidad. Tenga seguridad, usted solo no puede. Solamente podemos hacerlo en Cristo Jesús, porque Él es nuestra fortaleza. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es solamente en Cristo, hermanos. Usted haga lo mejor que usted tenga, claro que sí. Esfuércese, venga a la iglesia, lea la Biblia, sí, pero no porque va a ser salvo. Mucha gente va buscando la iglesia porque ahí va a estar Dios, ahí voy a recibir bendiciones. Hermanos, las bendiciones lo va a recibir en cualquier parte donde usted está. La iglesia solamente la necesita para aprender más de Dios y para servir. Amén. No, la iglesia no es como mucha gente piensa. Mucha gente tiene la idea de que una iglesia es para que solucionen mis problemas, para que arregle mi matrimonio, para que me guíen a mis hijos, para que no, la iglesia solamente es para que yo aprenda más de Dios, cómo yo voy a fortalecer y a mejorar mi matrimonio, mis hijos, mi hogar, mi familia, mi carácter, yo lo que voy a hacer. Solamente para eso es la iglesia. Y tener la oportunidad de servir, como ven ustedes aquí a los muchachos hoy, algunos con dificultad, pero mire, ahí va. Amén. Solamente es un lugar que nos permite servir. ¿Saben para qué busca la iglesia mucha gente? Para que le sirvan. Oh, ahí tienen esto, ahí tienen lo otro, y ahí sí me gusta porque ahí sí me dan esto. No, cuando tengo esto, ahí me dan. Van buscando a ver qué le van a dar. No van buscando una iglesia para servir. Una iglesia solamente es para aprender más de la palabra de Dios y para tener un lugar donde usted pueda servir a otros. Pero no para encontrar a Dios, ser más espiritual. No, nada de eso, hermanos. Todo eso es por todas otras partes. Claro que es aquí, pero es por todos lados donde usted anda, porque Dios está en todas partes. Amén. Y así como usted puede hacer lo mejor aquí, también lo puede hacer allá afuera. Y Dios siempre tendrá a Cristo Jesús como referencia de su vida. Acepte vivir en Cristo Jesús y creerle a Cristo Jesús y esforzarse por ser algo en la iglesia o hacer algo en la iglesia que bendiga la vida de los demás. Dejemos de estar pensando qué vamos a recibir, qué puedo dar, qué puedo servir, en qué puedo ayudar en la iglesia. Pero en cuanto a Dios, no se equivoque. La salvación es netamente en Cristo Jesús. Nuestra fe plena en Cristo Jesús. ¿En quién confía usted? ¿En quién confía usted? No confía en nadie, hermanos, solamente en Cristo Jesús. Es el único que realmente puede ayudarle. Que esta Navidad todos nosotros podamos compartir el Evangelio y decir que celebramos Navidad porque celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Pero cada quien puede hacerlo como mejor sienta hacerlo, hermanos. Tampoco se deje influenciar por la gente que todo está mal, todo es mundano, todo está, no puede usted hacer esto porque es malo, no puede usted adornar así porque es del diablo y no puede, nada pueden hacer. Pero también si usted se siente mal, no lo haga. Haga lo que usted sienta en su corazón y bendiga a Dios con todo su corazón y obre conforme Dios es, porque al final de cuentas las navidades, las celebraciones no son tan importantes como su salvación personal. Su trabajo que usted tiene que hacer es confiar plena y únicamente en el sacrificio de Cristo Jesús por usted. Usted es salvo por gracia, no porque usted sea un angelito y haga las cosas tan bien. Y usted va a esforzarse a hacer las cosas bien, alejarse del pecado y de la maldad, porque usted ahora vive en la gracia de Cristo Jesús, limpio de todo pecado. ¿No es así? Si usted le cree a Jesús, entonces va a entenderme lo que le estoy diciendo y pensar en la santidad que Dios ha dado a su vida. Y nada más tenemos que cuidarnos, porque donde quiera que andemos, Dios está con nosotros y habrá pecado.
Y simplemente nos toca a nosotros cuidar nuestras vidas y tener a diario la comunión con Dios de si cosas que no le agradaron a usted, cosas que a usted no le gustaron, puede ir con Dios y decirle: Señor, perdóname, no me gustó este pensamiento mío. Señor, tú sabes, este pensamiento no es mío. ¿Sabe por qué? A veces andamos en lugares, hermanos, y oye usted un montón de palabreríos que a veces su mente parece que está allá en aquel momento, se está acordando de majaderías, de cosas que no son correctas, y dice usted: bueno, pues que esto no es mío. Claro que no es suyo. Estuvo oyendo tantas cosas que al rato ahí están, canciones mundanas, cosas malas, y está rebotando en la mente. Pero usted llega a su casa y: Señor, esto no es mío, yo lo rechazo, esta no es mi vida, ni me gusta eso. Así que, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón. Y esa es la grande diferencia entre nosotros y el mundo, que Dios nos guarda, nos protege nuestra mente y nos fortalece. Dios es el que nos limpia de tantas cosas que no le permitimos que echen raíces en nosotros. Amén. Pero la lucha está todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Ideas, cosas que resuenan en su mente y que no sean de Dios, y usted se da cuenta y no le gustan, rechácelas en el nombre de Jesucristo, porque usted ahora vive confiando que Cristo Jesús cargó con todos nuestros pecados. ¿Para qué echarle más problema a donde ya tuvimos la oportunidad de ser limpios? Amén. Dios nos hizo limpios. Usted está limpio, dice la palabra de Dios. Ya vosotros todos estáis limpios. ¿No le dijo Jesucristo así a sus apóstoles? Por la palabra que yo os he hablado. Amados hermanos, vivamos como tales y démosle gracias a Dios, porque cuando estábamos en pecado teníamos que ser condenados, porque Dios es justo y tenía que condenarnos. Pero ahora, salvos, podemos agradecer a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Usted conoce su vida, usted conoce sus luchas, y usted sabe lo que usted está navegando, pero también Dios lo sabe. Pidamos todos a Dios, mis hermanos en internet, que Dios tenga algo precioso para nosotros este año. Imploremos a Dios: Señor, te damos gracias porque tú conoces toda nuestra mente, nuestros pensamientos y todas nuestras obras. Señor, gracias porque nosotros no estamos a la fuerza, ni tampoco, Señor Dios, estamos tratando de vivir una vida diferente. Nosotros estamos viviendo una vida diferente. Nosotros estamos ahora, Señor, en ti. Tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, nosotros estamos caminando este camino tuyo. Nosotros estamos caminando al Padre, y por ello, Señor Dios, rechazamos algunos ofrecimientos. La carne, Señor, ella luchará por lo suyo, mas ahora tú nos ayudarás a ser vencedores en el espíritu renovado de nuestra vida. Señor, gracias por esta oportunidad de salvación, que podamos, Señor, realmente todos entender la palabra tuya cuando Juan nos menciona: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Señor, gracias. Ayúdanos a valorar este hermoso regalo, este regalo precioso que tú nos has dado, Señor, de tener la oportunidad de vivir una vida nueva en tu Hijo amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, un regalo simplemente o se recibe o se rechaza. La vida eterna, la vida en Cristo, la vida renovada, es un regalo de Dios. En esta ocasión yo le decía a las personas
que venían a traer un regalo. Y les digo a ustedes, padres que están aquí también, la iglesia First Baptist y me concedió unos regalos para ustedes. Tengo unos